Tiene la palabra entonces la miembro informante y autora del proyecto, la diputada Alicia Paz de la Quinta. Señora Presidenta, el proyecto que hoy ponemos a consideración de las señoras y señores diputados tiene por fin modificar el inciso L del artículo 11 de la Ley Provincial de Transporte número 4906, con el objeto de que las concesionarias del transporte público de pasajeros cuenten con unidades accesibles para el traslado de pasajeros con movilidad reducida, entendiéndose por unidad accesible a las unidades de transporte público de pasajeros de piso bajo, diseñados especialmente para el fácil acceso de las personas antes mencionadas, permitiendo estos ser verdaderamente inclusivos y respetuosos de todas las personas. Esta iniciativa pretende brindar protección a los usuarios del transporte público, principalmente a las personas con discapacidad que necesitan protección por parte del Estado, garantizando la inclusión, la accesibilidad, la igualdad plena y efectiva en la sociedad, pero también a los adultos mayores, con disminución biológica de sus capacidades funcionales, a padres con sus hijos menores y personas que por circunstancias transitorias encuentran dificultades para disponer del total de sus habilidades, como quienes padecen algún tipo de lesión, entre otras que utilizan a diario el transporte público y que encuentran un obstáculo físico en el ascenso y descenso de los colectivos, puesto que deben sortear la distancia existente entre los escalones de ascenso y descenso. Es decir, que esta altura considerable dificulta ciertamente el paso de un espacio a otro, constituyendo un verdadero impedimento en el entorno físico que se traduce inmediatamente en un impedimento para el normal uso del servicio de quienes padecen estas limitaciones, puesto que en este escenario requieren inevitablemente del altruismo de terceros para poder acceder a los colectivos. En esta idea, el deseo es que en el tiempo el presente proyecto se materialice efectivamente en todas las empresas de colectivos en la provincia de Catamarca, a fin de lograr una verdadera provincia integradora, inclusiva y protectora de todos sus habitantes. Con ello, pretendemos que el transporte de uso público sea de fácil acceso a personas con movilidad reducida, en pos de la inclusión a un sistema más accesible para que todos puedan usar los colectivos en iguales condiciones y de igual manera, superando así las restricciones derivadas del ámbito físico y concibiendo el servicio de transporte público como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Es tiempo que todos comprendamos que las personas con discapacidad tienen una vida independiente, que hay un gran número de personas con discapacidad motora, visuales, adultos mayores y niños. A propósito de esto, creo conveniente recordar lo expresado en el artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando hace mención a accesibilidad y dice que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de información y las comunicaciones a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público tanto en zonas urbanas como rurales. Debemos tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones los resultados que arrojó el censo poblacional, en el que revela que el 12,9% de la población argentina convive con algún tipo de discapacidad. Es decir, que estamos hablando de alrededor de 5 millones de personas, de las cuales más de 800.000 tienen discapacidad motriz.
Y si a ese número le sumamos las personas con movilidad reducida, permanente o transitoria, la cifra aumentaría aún mucho más. Se sabe que hay ciudades como Resistencia, en la provincia del Chaco, San Carlos de Bariloche, en Río Negro, fueron las primeras del interior del país en incorporar estas unidades de transporte accesible para el uso de las personas, pero lo hicieron por una determinación judicial. Nosotros proponemos que nuestra provincia lo haga a través del ejercicio de verdaderamente resguardar y de interesarnos y asegurar el bienestar de las personas con discapacidad. Debemos tener en cuenta los desafíos a los que debe enfrentarse a diario una persona con movilidad reducida para trasladarse de un lugar a otro, por la dificultad de ascender y descender de un colectivo, ya que ninguna línea de transporte público posee piso bajo. Y ello trae aparejado una serie de situaciones que vulneran los derechos de las personas. Señora Presidenta, para la elaboración de este proyecto hemos mantenido diferentes reuniones con organizaciones, con asociaciones y entidades que trabajan con personas con discapacidad. Y también con las personas especializadas en trabajar con personas con discapacidad motora o movilidad reducida. Y de ella hemos tomado este gran anhelo de que las unidades de transporte público cuenten con piso bajo, que no sean unidades adaptables, porque eso significa que seguirán dependiendo del auxilio de terceras personas para poder usarlo. Estas son las que tienen brazos hidráulicos y demás. Y verdaderamente a ellos no les sirve. Lo que necesitan es que todas las unidades tengan piso bajo. Además de que a medida que se vayan renovando las diferentes unidades de las flotas, puedan ser todas con este nuevo sistema, porque si solo va a haber una, significa un condicionamiento hasta horario. Por ejemplo, una mamá me decía: mi hija está estudiando para profe de educación física y llega o 2 horas tarde o 2 horas antes, si depende de una sola unidad que esté en condiciones de poder trasladarla. Entonces, justamente basándonos en el respeto que le debemos a todas las personas, es que hacemos hincapié en que a medida que se renueven las unidades, todas cuenten con el piso bajo. También debemos tener en cuenta que hay personas que pueden ir con un carrito de bebé, personas que por alguna razón, adultos mayores o no, tengan que usar bastón o muletas. Ninguno de nosotros está exento de que eso en algún momento de la vida nos pueda suceder. Es decir, que sin miramientos y siendo lo más equitativos y justos posibles, es necesario que establezcamos esta modificación y estemos ayornados también en este sentido. Quiero agradecerle sinceramente a la Comisión de Discapacidad el tratamiento que se le ha dado al proyecto y pedir el acompañamiento de todos mis pares. Muchísimas gracias.